Buenos días a todos y todas. Estamos en nuestra segunda clase de análisis de políticas públicas. Estoy muy contenta por cómo estamos asumiendo el desafío de esta nueva forma de comunicarnos. Las intervenciones en los foros y en la plataforma nos indican que nos está yendo muy bien, así que estoy muy contenta. Bueno, en esta clase vamos a seguir trabajando los conceptos principales y vamos a hacer una síntesis de algunas cuestiones vinculadas con la definición de Estado, y que sigue siendo, en el marco de la unidad 1, la estructura conceptual básica sobre la cual vamos a sostener después los aprendizajes sobre las políticas públicas. Les voy a compartir entonces la pantalla de la presentación. Ahí va. Bien, entonces, recordamos que estamos en la clase 2 de la unidad 1. Recordamos cuáles son los conceptos que esta unidad 1 nos propone. El Estado, una revisión histórica. El Estado como burocracia y como relaciones sociales. El sistema y el régimen político. Las políticas públicas en un régimen democrático, el caso argentino. Ustedes entonces, hasta ahora, leyeron el capítulo 1 del manual y leyeron el texto de Weber. Miraron la clase número 1, en donde se desarrollaba el texto de Weber, y pudieron responder algunas preguntas respecto de los conceptos poder, política, Estado, políticas públicas y la relación entre ellos. Específicamente y principalmente hoy vamos a trabajar sobre el texto de Ted Koppel, el Estado regresa a primer plano. Antes vamos a hacer un breve recorrido por dos conceptos que nos trae Michael Mann. Bueno, lo que tenemos que decir es que estos desarrollos teóricos forman parte son una síntesis, son una visión muy recortada de todo lo que se dice y se ha dicho sobre el Estado. Los distintos investigadores e investigadoras que trabajan sobre el concepto de Estado han alimentado una infinidad de debates y de desarrollos teóricos a lo largo de la historia, que se han influenciado entre sí y que además han influenciado a los procesos políticos y a los procesos de formulación de políticas públicas. Por eso es importante que nosotros, aún siendo un recorte, fijemos o tratemos algunos conceptos que discuten la definición de Estado. ¿Qué dice Mann en este sentido? Dice, el Estado es un conjunto diferenciado de instituciones y personas, o sea, uno a través de las instituciones y de las personas que conforman al Estado, ve al Estado, que centraliza las relaciones políticas, que está presente en un área territorial específica, como vimos en el texto de Weber, y que además ejerce una autoridad que regula el accionar, la vida de las personas. Dice Mann que podemos distinguir dos tipos de poderes. Por un lado se encuentra lo que Mann denomina el poder despótico. El poder despótico es aquel tipo de poder, recuerden el concepto de poder que trabajamos con Weber, como la posibilidad, la capacidad que algunos tienen, algunos grupos o personas, de hacer que otros grupos o personas cumplan con su voluntad, hagan lo que el primer grupo está marcando. Dentro de ese concepto general de poder, vamos a asignarlo o apropiarlo a lo que es el concepto de Estado y de poder dentro del Estado. El poder que el Estado tiene. Nos dice Mann que hay dos tipos de poder, el poder despótico y el poder infraestructural. El poder despótico es aquel tipo de poder que marca lo que el Estado puede hacer, es capaz de hacer en la práctica, sin consultar con otros actores, sin encontrar o buscar el acuerdo de otros actores, sin negociar con otros actores. Es un tipo de poder que el Estado tiene. El otro tipo de poder es el poder infraestructural. El poder infraestructural es aquel poder que el Estado ejerce a través de la intervención en la sociedad en relación a los servicios y los productos que brinda. Aquello que el Estado hace en respuesta a las diferentes necesidades sociales implica un ejercicio de poder. Vamos a dar un ejemplo muy concreto. ¿Dónde se construyen las rutas nacionales? ¿Hacia qué provincias? ¿En qué lugares?
y donde no se construyen, que es un ejemplo de poder infraestructural, quiere decir algo que el Estado hace, algo que el Estado, algo que plantea una intervención del Estado en lo social, demuestra el ejercicio de poder, porque evidentemente determina un montón de cuestiones vinculadas con la red de comunicación vial. Lo mismo en materia educativa, en materia de salud, aquello que el Estado brinda como servicio, aquello que el Estado hace, es ejercer el poder. Entonces, poder despótico y poder infraestructural. Sí, les voy a pedir que pensemos en esta pregunta y detengan unos minutos el video y traten de responderla antes de seguir. Ustedes leyeron una parte del capítulo 1 del manual en donde hace un recorrido histórico, una síntesis sobre la evolución del Estado. Si nosotros tuviéramos que responder hoy, en nuestro estado actual, ¿qué tipo de poder prevalece? Si nosotros tuviéramos que decir, ¿el poder despótico del Estado ha ido en aumento a lo largo de los años o ha descendido? Y el poder infraestructural, lo mismo, ¿aumentó o descendió? Piénsenlo. Esta reflexión es muy importante porque la relación entre el poder despótico y el poder infraestructural nos va a hablar de la autonomía del Estado, que es un concepto importantísimo, y que tanto Mann como Skopel, podemos decir, van en la misma línea, aportan diferentes perspectivas, pero apoyan una misma idea, y es la idea de la autonomía relativa del Estado. Lo hacen respondiendo otras reflexiones y construcciones teóricas, que quizás no, que marcan otras posturas respecto de la capacidad que el Estado tiene de intervenir, de accionar de forma autónoma, de la potestad que específicamente el Estado ejerce y de la posibilidad de tomar decisiones o no. Otros autores, que en el capítulo 1 se recorren de manera superficial, plantean que el Estado en realidad es la expresión de las disputas de poder de otros grupos, un reflejo, un espejo, casi invisible, sin voz. En cambio, Mann y Skopel nos traen una idea diferente, nos dicen, el Estado tiene autonomía. El Estado interviene en el proceso de toma de decisiones, el Estado lidera la transformación social. Es una autonomía relativa, porque claramente no es autónomo por completo. Es una autonomía relativa. Eso quiere decir, a eso refieren los autores cuando hablan de la autonomía relativa del Estado. Y esto, que puede resultar una diferencia de posturas, nos lleva por un camino muy importante para entender al Estado. Si entendemos que el Estado tiene autonomía para tomar decisiones, vamos a poder analizar cuáles son las capacidades que el Estado tiene y cuáles son esas decisiones que toma. Entonces, la relación entre poder despótico y poder infraestructural nos explica el poder autónomo del Estado. Y aquí la respuesta a la pregunta. Los estados modernos tienen un poder despótico disminuido respecto del pasado. Quiere decir, la evolución social, la transformación de las sociedades, de las economías, de las relaciones entre los países en el mapa mundial, nos ponen en una situación de complejidad tal que hacen que el Estado tenga que cada vez más negociar con otros actores a la hora de tomar decisiones. En cambio, el poder infraestructural aumenta. Si nosotros comparamos al Estado de hoy con el Estado de hace 50, 70, 100 años, vamos a poder decir, más allá de los defectos y errores y aquello que todavía no puede hacer, que hoy el Estado es más capaz de intervenir en lo social para ofrecer servicios y para resolver problemas sociales. Hoy el Estado es infraestructuralmente más fuerte que antes. Bien, ¿cuáles son los orígenes del poder del Estado? ¿En qué se basa? ¿Por qué el Estado tiene poder? El Estado tiene poder principalmente, dice Mann, sobre tres pilares. En primer lugar, porque es necesario. Es necesario. El Estado como institución que regula
que pone las reglas y que controla el cumplimiento de esas reglas, que además lo hace de forma monopólica. No hay dos instituciones que ponen reglas respecto de la vida en común. Entonces, el Estado tiene poder porque es necesario. En segundo lugar, el Estado tiene poder porque cumple múltiples funciones que no cumple otra institución. Y en esa multiplicidad de funciones basa su poder. Mantiene el orden interior, defensa de agresión militar, mantiene la infraestructura de comunicación del territorio y además lidera la distribución económica. Además, la centralidad del poder en un territorio también aumenta o sostiene, alimenta la autoridad del Estado. Estos son los tres pilares, según Mann, que explican el poder del Estado. El Estado tiene poder porque es necesario, porque cumple múltiples funciones y porque ejerce un poder, una autoridad centralizada. Aumentando, digamos, profundizando la idea en la que recién yo trataba de introducirles, estos autores ven al Estado como un lugar, como una arena. Una arena es una metáfora, un espacio de juego, un espacio donde distintos actores discuten, disputan, tienen intereses que a veces son contradictorios con los intereses de los otros grupos, y entonces tensionan, y entonces acuerdan, negocian, hay conflicto. El Estado es un actor más, es una arena donde se expresan estas disputas, pero además es en sí mismo un actor que tiene intereses y que disputa. Vamos a empezar entonces con Skopol. Dice en primer lugar Skopol que el Estado es una institución potente y autónoma. Vamos a correr mi video que no me permite ver. Ah, acá está. Bien. Dice entonces que el Estado configura lo social. Y esta idea es muy interesante. La vamos a volver a ver en relación al caso argentino cuando veamos el texto de Oslak, que nos explica sobre el proceso de constitución, de construcción del Estado Nacional Argentino, y retoma esta idea. Dice que en realidad el Estado existe en un contexto político, social, histórico, cultural determinado, con una sociedad que tiene ciertas características. No podemos entender a uno separado del otro. No podemos entender al Estado sin entender las principales características de la sociedad en la cual se encuentra, a la cual representa, y viceversa. Tampoco podemos entender a la sociedad sin comprender al Estado. Y no solo eso, sino que estos se constituyen de forma conjunta, se interfieren, se determinan. El Estado constituye y configura lo social, y lo social configura el Estado. Acá salió mal, así que lo vamos a poner todo a la vez. Vamos a entrar entonces en el concepto de autonomía. Dice Skopol, los estados, concebidos como organizaciones que reivindican el control de territorios y personas, pueden formular objetivos, que no son un simple reflejo de las demandas. Miren qué interesante. El Estado plantea sus propios objetivos. No es solo un espejo donde se ven las demandas sociales sin atravesar la intervención estatal respecto de su capacidad para fijar objetivos. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan la autonomía y la capacidad estatal? Bueno, Skopol nos dice que, entre otros, la capacidad del Estado para tomar decisiones y su autonomía se explican a través de analizar hasta qué punto los funcionarios, funcionarias, los dirigentes pueden verse desvinculados de los intereses socioeconómicos dominantes. ¿Hasta qué punto aquello que deciden los funcionarios y funcionarias son o no expresión de los intereses de aquellos grupos que tienen más poder? Skopol plantea que en este punto radica la autonomía y capacidad del Estado. Y entonces, por lo tanto, avanza y dice, para contar con un Estado autónomo y capaz de tomar decisiones, debiéramos pensar en la necesidad de constituir un grupo de funcionarios y funcionarias con una orientación estatista y nacionalista, que pueda expresar los propios intereses del Estado.
Entonces lo nombra como una condición de autonomía del Estado. Dice, se puede hablar de un aparato burocrático relativamente autónomo, siempre volvemos al concepto de autonomía relativa, si las personas que lo conforman no son reclutados, o sea, seleccionados, elegidos por las clases dominantes, ni establecen vínculos estrechos después de su designación con estas mismas clases, porque pueden no ser designados por ellas y luego verse cooptados por los intereses de las clases dominantes. Además nos explica Scopol que esta autonomía relativa del Estado no es un rasgo fijo que no cambia. Quiere decir, además de entender la complejidad de la conformación del Estado y la sociedad y la relación entre ellos y esta autonomía relativa, tenemos que entender que estas características cambian, se transforman todo el tiempo, en función de lo que pase en estas dos esferas. Fíjense cómo hoy tenemos condiciones que nos hacen revisar todo lo construido respecto de qué es el Estado y cuál es la capacidad del Estado en función de lo que está pasando. Al final vamos a proponer un ejercicio sobre esto. En la misma línea, entonces, es importante este concepto de Scopol que nos dice que aquello que el Estado hace nunca es desinteresado. Y lo podemos unir con la primera clase, cuando yo les decía que como primeros pasos es importantísimo entender que la objetividad no existe en materia de política pública, que las decisiones y acciones, intervenciones del Estado en materia de política pública refieren a una visión sobre el mundo y sobre el desarrollo social, entre otras cuestiones, a ciertos valores respecto de qué tipo de sociedad queremos construir. En esta línea va Scopol cuando dice que nunca es desinteresada la actividad del Estado, siempre tiene un sentido. Dicen también que como comentaba recién, la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas no dependen solo del Estado, entonces, también depende del apoyo que los diferentes grupos sociales relevantes le den. Entonces, concluye, la posibilidad de alcanzar objetivos por parte del Estado depende de ciertas cuestiones, entre ellas, del control que ejerce el Estado en un territorio. Ustedes fíjense, si no tiene capacidad de ejercer control, seguramente será muy difícil que lleve adelante sus objetivos. De la lealtad y cualificación de sus funcionarios y funcionarias, es decir, de la capacidad que tengan y de su lealtad respecto de los objetivos del Estado en sí mismo, de los recursos públicos. Si no tiene ingresos públicos, ninguna de las otros dos requisitos tienen sentido. Y también de la capacidad que tiene de regularse a sí mismo, de la flexibilidad que tiene respecto, por ejemplo, de la recaudación y del empleo. Vuelvo, no se olviden de quizás parar también en este momento el video y reflexionar. Yo voy rápido por una cuestión de tiempo, pero ustedes pueden poner pausa en el momento que quieran. Eso es bueno. Eso no ocurre cuando uno está hablando presencialmente, ¿no? Siempre tratemos de encontrar las potencialidades que esta situación en la cual nos marca la situación en la cual estamos. Bien, entonces, vuelve sobre esta idea, ¿no? Del apoyo que los distintos grupos sociales le brindan al Estado y cuánto depende su acción política de este apoyo. Que por supuesto, siempre son conflictivos, ¿no? Estas relaciones son en sí mismas conflictivas. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, por la cuestión de la subjetividad respecto de qué tipo de sociedad queremos. Y cómo esta idea trae distintos posicionamientos e intereses de los grupos que son socialmente relevantes. Otra cuestión importante es que recién dijimos que en términos generales el Estado influye en lo social. Las estructuras y actividades de los estados influyen de modo no intencionado en la formación de grupos y capacidades.
junto con los grupos de interés, las formas más importantes y duraderas de acción política colectiva en las democracias capitalistas son los partidos políticos. Y aquí aparece una institución que va a ser muy importante en nuestra materia. Dice Coppel, los grupos políticos representados o expresados en los partidos políticos son uno de los principales grupos que inciden en la toma de decisiones del Estado. Y termina diciendo, la administración pública y los partidos políticos constituyen quizás los grupos sociales o los grupos de instituciones que mayor relevancia tienen en las decisiones del Estado. Por eso son tan importantes y por eso es tan importante estudiarlos. Aquello que la administración pública y los partidos políticos planteen, aquellos intereses que sostengan, aquella orientación del Estado que propongan, seguramente va a ser central en la conformación de la agenda política. Quiere decir, en la estructuración de cuáles son los problemas sociales más importantes a las cuales las políticas públicas tienen que responder. Además, es importante el análisis que Scopol hace sobre la incidencia del Estado en la conformación misma de clases. O sea, el Estado se ve influenciado e influencia la conformación de los intereses de clases, y no solo de las clases subordinadas, sino también de las clases acomodadas. Y este es un aspecto importante respecto de la relación entre el Estado y la conformación de clases. Bueno, ustedes van a poder leer este texto. Seguramente ya lo leyeron. Yo le pedí la semana pasada que lo leyeran, pero quizás alguna no llegó. Cuando lo lean, van a poder volver sobre este video, y en este video entonces tienen cuáles son las ideas principales que Scopol nos trae. Ahora les voy a proponer una actividad. Miren, hoy no va a haber una pregunta de foro. Ahora nos vamos a encontrar en el chat, después de que vean el video, para que podamos discutir sobre estas cuestiones y plantear algunas dudas, en el chat de la plataforma. Y les voy a plantear una actividad para la semana, que la vamos a poner en común el jueves, ¿sí? Les voy a plantear que, en función de los conceptos de autonomía, ejercicio de poder y capacidad estatal, podamos analizar qué están haciendo hoy los estados en el marco de la pandemia y del aislamiento social. Vamos a analizar la intervención del Estado comparando diferentes casos, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales decisiones e intervenciones del Estado en los siguientes campos? Salud, educación, empleo y asistencia social. Podríamos haber puesto políticas sociales en ese último punto, pero todas son políticas sociales. Llamamos asistencia social, en este caso, a aquellas decisiones para resolver lo urgente, como por ejemplo el acceso al alimento. Vamos a comparar distintos países. Después les voy a explicar más sobre cómo vamos a hacer esta actividad. Quizás en un correo electrónico o ahora en el chat, porque nos falta definir algunas cuestiones. Pero este va a ser un ejercicio interesante, porque nos va a permitir poner en relación estos conceptos teóricos que pueden resultar abstractos, pero que no lo son, que nos definen día a día, que tienen que ver con aquello que el Estado hace en su rutina, cada día, que aquello que la autonomía y el ejercicio del poder se expresan todos los días en la modalidad en la cual el Estado asume los desafíos sociales. Entonces vamos a poner en relación lo que estamos viviendo hoy con estos conceptos. Nos vemos entonces en un rato en el chat y voy a pausar esta reunión.